Hoy más temprano me senté con el vicepresidente J.D. Vance en la Casa Blanca. Hablamos sobre aranceles e inmigración. El nuevo héroe de los demócratas, Mahmoud Khalil. Creo que debo reaccionar a la tensión reportada entre Elon Musk y el gabinete de Trump. Y hay mucho más. Aquí está la primera parte de mi entrevista con el vicepresidente. Señor vicepresidente, muchas gracias por acompañarnos hoy. Está bien. Los precios de la gasolina han bajado. Parece que la inflación está disminuyendo un poco. Seguro. Pero no puedes encender la televisión sin escuchar a un ejecutivo de negocios hablar sobre los aranceles, sobre cómo están lidiando con los aranceles y algunas de las dificultades que tienen para hacer inversiones y proyecciones a largo plazo debido a esta incertidumbre. Seguro, ¿qué puedes hacer para tranquilizarlos de que todo esto se va a resolver? Sí, primero, el presidente ha sido muy claro. Él quiere imponer aranceles a los importadores extranjeros porque quiere traer inversiones y empleos de vuelta a los Estados Unidos de América. Así que lo que les diría a esos líderes empresariales es que creo que el presidente ha sido bastante claro sobre lo que quiere lograr. Construyan más en los Estados Unidos de América, inviertan más en los Estados Unidos de América, aumenten los salarios para los trabajadores en los Estados Unidos de América y no tendrán que pagar estos aranceles en absoluto. Hay, como ha dicho el presidente, un reconocimiento que tenemos que aceptar, que es que, miren, Joe Biden dejó esta economía en un desastre. Él tuvo los déficits más altos en tiempos de paz que hemos tenido en este país. Nos dejó con una crisis de deuda significativa y el presidente ha llegado y ha dicho, miren, tenemos que lograr muchas cosas al mismo tiempo. Tenemos que reducir la inflación, en la que creo que estamos haciendo un buen progreso. Tenemos que asegurar los servicios gubernamentales críticos, como la seguridad social y el ejército, funcionen para el pueblo estadounidense. Tenemos que obligar a invertir más en trabajadores estadounidenses. Hacemos eso. Roma no se construyó en un día. Esto no va a suceder de la noche a la mañana. Pero creo que tanto las empresas como los trabajadores finalmente se beneficiarán de las políticas del presidente Trump. Pero ¿puedes descartar la posibilidad, como Reagan enfrentó en su primer mandato, de salir de una terrible calamidad económica para el país? ¿Puedes descartar una recesión, incluso una temporal? Bueno, mira, creo que nunca se puede predecir el futuro, pero creo que la economía, los fundamentos de la economía son en realidad bastante sólidos en este momento y veremos cómo se desarrolla esto, Laura. Pero creo que al inducir a más empresas a invertir en trabajadores estadounidenses, al asegurar algunas de esas cadenas de suministro críticas, vamos a hacer que esta economía sea más fuerte a largo plazo. Y ese es el objetivo final del presidente. Tenemos que recordar, Laura, la gente olvida que hace 5 años, por supuesto, tuvimos la crisis del COVID. Y aparte del elemento de salud pública, lo que debería habernos enseñado, Laura, es que no podemos depender de China comunista para fabricar todas las cosas críticas. Tenías hospitales que no tenían suministros médicos. Tenías empresas manufactureras que no podían conseguir materias primas básicas porque China estaba cerrada. Lo que está haciendo el presidente es cambiar 40 años de un consenso bipartidista fallido en Washington, D.C., que ha traicionado a los trabajadores estadounidenses y destruido la fortaleza económica subyacente de los Estados Unidos de América. Vamos a reconstruirlo. Va a tomar un poco de tiempo, pero lo vamos a lograr. Eso incluye la fabricación de dispositivos médicos, que en su mayoría se fue a Canadá. Así que todas estas grandes empresas de EE2U se fueron a Canadá, donde los precios son más bajos. Los trabajadores de EE2U se quedaron atrás. Entonces, ¿cuánto tiempo duraría este periodo de transición para traer esos tipos de empresas de vuelta aquí? Bueno, mira, creo que va a tomar tiempo, ¿verdad? Algunas de las cosas que ya estás viendo, fábricas que están agregando turnos para trabajadores estadounidenses, eso sucede de inmediato. En algunas fábricas se tarda 18 meses o 2 años en construir una nueva instalación. Así que realmente depende de la industria a la que te refieras. Pero la esencia de las políticas económicas del presidente Trump es que si inviertes en los Estados Unidos de América, serás recompensado con impuestos más bajos, menos regulaciones y costos de energía más bajos. Sí, si quieres construir una fábrica en China, ese es tu derecho, pero ¿vas a pagar o Canadá traer esas cosas de vuelta a España o Italia? Sí. Y el presidente hizo este punto, de hecho, en la visita con el primer ministro de Irlanda ayer, que la Unión Europea ha sido, en cierto modo, la peor para los trabajadores estadounidenses y las industrias estadounidenses de todos. Están imponiendo aranceles ridículos. Dicen que son nuestro aliado más importante. Y, por supuesto, nos importa la seguridad europea, Laura, pero no nos tratan como a un aliado cuando se trata de economía. De hecho, perjudican a los consumidores estadounidenses y a los trabajadores estadounidenses en el proceso.
El presidente, ¿sabes lo que subyace a todo esto, Laura? Es, por supuesto, una defensa del trabajador estadounidense, pero también un reconocimiento de que no vamos a tolerar la injusticia más. Si los europeos nos hacen algo, realmente vamos a responder económicamente por primera vez en 40 años. Tenemos un presidente que defiende a América. Yo, quiero decir, tu ciudad natal, Ohio, destruyó Akron. Todas estas maravillosas ciudades estadounidenses simplemente fueron pisoteadas durante décadas. Y a todas esas personas se les dijo, aprende a programar, haz otras cosas. Y ahora va a ser un periodo difícil. ¿Cuánto tiempo crees que durará ese periodo de transición? Bueno, Laura, depende del tipo de industria y fábrica de la que estamos hablando. Quiero decir, ya estás viendo instantáneamente algunas fábricas, especialmente en el sector automotriz, que están anunciando que se van a mudar a México bajo Joe Biden. Ahora, de hecho, están construyendo capacidad aquí en los Estados Unidos. Algunas fábricas que están inactivas parte del tiempo, están activando turnos adicionales, así que creo que a veces va a tardar un tiempo, a veces va a suceder de inmediato. Realmente es un asunto caso por caso. Pero la tendencia subyacente es invertir en América y te irá bien como negocio. Pero los fabricantes de whisky, están gritando hoy, porque parece que el presidente podría imponer algunos aranceles de represalia a Europa. Europa volvió a nosotros y dijo, oh, no, vamos a golpear su whisky. Trump luego dice, vamos a aumentar eso. Es como un juego de valentía aquí. Comercio de pollo al 200% sobre champagnes y vinos a Francia. Ahora eso destruirá el negocio de la vinificación francés. Pero han sido realmente duros con nuestra industria vinícola durante años. Bueno, ese es exactamente el punto. Mira, Europa no tiene las cartas aquí. Como le gusta decir al presidente Trump, cuando realmente has penalizado a las empresas estadounidenses y a los trabajadores estadounidenses. La UE ha estado así durante años. De hecho, estamos luchando de vuelta por primera vez. Pero Laura, tenemos un déficit comercial de $1 billón. Absorbemos las peores políticas económicas de todos los tiempos de todo el mundo. Y el mundo espera que los consumidores estadounidenses paguen la cuenta por sus trabajadores y sus negocios. Y Donald Trump está dando la vuelta a eso. No vamos a hacer esto más. No podemos tener una economía donde los estadounidenses pidan prestado, se endeuden para comprar cosas que otras personas hacen para nosotros. Vamos a hacerlo en América. Tenemos que hacerlo. Se ha escrito tanto sobre la tensión de Doge, los secretarios del gabinete, filtraciones que salen de las reuniones que ocurrieron la semana pasada. Rubio enfrentándose a Elon diciendo, te quiero Elon, pero este es mi departamento. Retrocede un poco esencialmente. Y lo he escuchado de otras personas que han hablado conmigo. Mientras tanto, Elon Musk está lidiando básicamente con ecoterrorismo en su concesionaria. El presidente sale y compra un tanque Tesla el otro día. Primero tú comprarás un Tesla. ¿Solo Trump? Ya no puedo conducir, Laura. Hablé con el presidente de eso. Dije, vas a comprar este Tesla. No se te permite conducir. Bonito Dodge, un bonito Dodge. Entonces, primero que nada, ¿hay tensión? ¿Es natural? ¿Y cómo puedes calmar las cosas? No creo que haya tensión. Ciertamente hay desacuerdos de vez en cuando. No vamos a estar de acuerdo en cada tema dentro de una administración, pero el presidente ha sido muy claro. Elon está haciendo un gran trabajo y obviamente apreciamos lo que está haciendo. Marco, creo que están haciendo un trabajo increíble. Como secretario de Estado tenía altas expectativas. Creo que en realidad ha superado esas expectativas. Así que el hecho de que tengas un desacuerdo en una reunión, eso no significa que haya desalineación. Solo significa que tienes que hablar sobre estas cosas. No vamos a tener una administración donde tengas a un presidente que se sienta en las reuniones del gabinete dormido mientras su esposa dirige la reunión y nadie está haciendo nada. Vamos a hablar sobre los temas. Y me molesta que eso se haya filtrado. Diré que esa historia no era del todo cierta. Había elementos que eran ciertos. Necesitamos tener conversaciones. Necesitamos poder hablar entre nosotros y resolver estas cosas sin que algún empleado al azar lo filtre. Sospecho que eso es lo que pasó. Vamos a seguir haciendo el trabajo del presidente porque es el trabajo del pueblo estadounidense. La preocupación que muchos de nosotros tenemos, que hemos estado en Washington durante demasiado tiempo, francamente, es que aunque muchos de estos recortes son alentadores para la eficiencia, no van a ser permanentes. ¿Cómo logras que el Congreso haga lo que realmente odia hacer, que es recortar el gasto? Es cierto, el Congreso necesita tomarse más en serio el gasto. ¿Cómo hacemos que lo que está haciendo Doge sea permanente? Es a través de un paquete de rescisión. Así que muchos de los recortes de gasto que hemos visto de parte de Doge, y creo que son más de 100,000 millones, son ahorros reales. Creo que ese número solo va a crecer y en realidad se trata de lograr que el Congreso haga esos recortes de gasto permanentes. Eso sucede a través de la legislación. Eso es algo en lo que estamos trabajando con el Congreso en este momento.
Está bien, y justo adelante, más deportaciones para los titulares de tarjetas verdes. Y ahora más de mi entrevista exclusiva con el vicepresidente J.D. Vance. Así que el presidente Trump y tú ambos hicieron campaña sobre un tema que me importa mucho, que es la inmigración y la deportación de millones de personas. No miles de personas, sino millones de personas que llegaron bajo Biden. Alrededor de 12 millones de personas. Nos perdimos un poco en el primer día de mi administración. La invasión de migrantes ilegales, terroristas, narcotraficantes y asesinos termina y ese mismo día comienza la mayor deportación en nuestra historia. No tenemos otra opción. Pero según Reuters, en el primer mes en el cargo, creo que ustedes han podido deportar alrededor de 37,600 personas, lo cual no es un número pequeño. Pero para realmente aumentar esos números tendría que ser alrededor de 60,000 a la semana para alcanzar esa marca de 12 millones. Te quedas sin camas. Tienes como 47,000 personas en detención, pero te has quedado sin camas. ¿Qué sigue? Primero, hacemos esto secuencialmente, Laura. Así que lo que el presidente dijo en la campaña es que lo primero y más importante es asegurar las fronteras. Tenemos 20 millones, tal vez más, de inmigrantes ilegales en este país en este momento. Tenemos que detener ese número de crecer. Y por cierto, en 6 semanas casi hemos logrado una seguridad fronteriza completa. Tienes lugares que tenían 1,500 encuentros ilegales al día. Ahora están en 30 encuentros ilegales al día. Hemos reducido los cruces ilegales en la frontera en más del 95%. Y francamente creo que esos números van a seguir bajando. Así que una vez que tengas el control operativo de la frontera, ahora tienes que aumentar las deportaciones. Y Laura, esta es otra área donde Joe Biden nos ha dejado un vacío del que tenemos que salir. Tienes instalaciones de detención de inmigración que estaban subfinanciadas. Tienes a ICE, que hace la mayoría de las deportaciones reales, que fue radicalmente subfinanciada, realmente destruida en algunos aspectos por la administración de Biden. Estamos aumentando esa capacidad. Creo que vas a ver esos números de deportación aumentar. Y de nuevo, el presidente todos los días, en privado y en público, está preguntando cómo conseguimos esos números de deportación. Si él quiere que se vayan. Él es impaciente. Él dice, soy muy impaciente. Es bueno tener un líder que es impaciente por hacer las cosas, porque eso nos hace a todos en su gobierno preguntarnos qué podemos hacer. Un punto más sobre esto, porque mira, parte de esto lo podemos hacer, por supuesto, a través de las deportaciones tradicionales. Pero Mitt Romney, de todas las personas, usó este término en la campaña de 2020 o en la campaña de 2012. Autodeportación. Creo que Kristi Noem merece mucho crédito por esto. Y Tom Homan, porque esa aplicación CBP1, ¿recuerdas que en realidad facilitó la entrada ilegal durante la administración de Biden? La estamos reutilizando para facilitar la autodeportación. Así que lo que vamos a alentar a muchas personas a hacer es que no tenemos que venir y tocar a tu puerta y enviarte a casa. Vamos a hacer eso, por supuesto. Pero antes de que eso suceda, ¿por qué no te subes a un avión y te vas a casa tú mismo? Así que es un enfoque de todo lo anterior. Vamos a usar todo lo que podamos. Pero Laura, creo que esos números de deportación van a aumentar. Ya has comenzado a ver algunos avances reales. Vamos a hacer más. Hay controversia sobre la decisión de intentar deportar a ese ex estudiante de Columbia State, Mahmoud Khalil, debido a preocupaciones de seguridad nacional que fueron determinadas por Marco Rubio. ¿Te preocupa en absoluto que una futura administración demócrata use esa misma disposición para intentar deportar a estudiantes conservadores que están estudiando aquí en los Estados Unidos? Bueno, si fuera un ciudadano estadounidense sería una conversación diferente. Si un demócrata intentara hacer eso a un ciudadano estadounidense, sería un problema. Pero Laura, un titular de tarjeta verde, incluso si me cae bien ese titular de tarjeta verde, no tiene un derecho indefinido de estar en los Estados Unidos de América. Correcto. Los ciudadanos estadounidenses tienen derechos diferentes a los de las personas que tienen tarjetas verdes y a los de las personas que tienen visas de estudiante. Así que mi actitud sobre esto es que fundamentalmente no se trata de libertad de expresión. Y para mí sí se trata de la seguridad nacional, pero también, y más importante, de quién decidimos como público estadounidense, que puede unirse a nuestra comunidad nacional. Y si el secretario de Estado decide que no debe estar en América ni tiene derecho legal a quedarse, es tan simple como eso. ¿Ves que ocurran más deportaciones de este tipo? Creo ciertamente veremos algunas personas serán deportadas con visas de estudiante. Si determinamos que no es en el mejor interés de los Estados Unidos tenerlos en nuestro país. Así que sí, no sé cuán alto va a ser ese número, pero vas a ver a más personas. Tenemos 1.1 millones de estudiantes extranjeros estudiando en los Estados Unidos. ¿Crees que realmente es un enfoque de América primero cuando las universidades estadounidenses, que reciben miles de millones de dólares de los contribuyentes federales, dependen tanto de estudiantes extranjeros incluidos?
estudiantes de países adversarios como China? Creo que es un problema real y es algo que definitivamente estamos analizando. Laura, respecto a tu punto, muchos de estos estudiantes extranjeros, la mayoría de ellos pagan el flete completo. Y a veces lo que tienes en una universidad de élite como Columbia o Harvard es que tienes a un chico estadounidense de clase media, bien calificado, del corazón del país, que no consigue un lugar en estas universidades porque algún oligarca chino que está pagando $100,000 al año ocupa ese lugar. Así que no solo es malo para la seguridad nacional, es malo para el sueño americano. Para muchos chicos que quieren ir a una buena universidad y no pueden porque su lugar fue ocupado por un estudiante extranjero, ciertamente es algo que estamos analizando. Polonia hoy ha solicitado. El presidente polaco ha solicitado a Estados Unidos que considere desplegar armas nucleares en Polonia como un escudo contra la futura agresión rusa. Esto tiene al presidente Trump reuniéndose, por supuesto, hoy con el líder de la OTAN. Claro. ¿Qué podría pasar en ese frente? ¿Y eso no provocaría a Rusia a alejarse de cualquier acuerdo con Ucrania? Así que no he hablado con el presidente sobre ese tema en particular, pero me sorprendería si él estuviera a favor de que las armas nucleares se extendieran más al este en Europa. Tenemos que tener cuidado, Laura. Estamos jugando literalmente con las vidas del futuro de la civilización humana. Esta es una de las razones más importantes por las que el presidente Trump se ve a sí mismo y de hecho es un presidente de la paz. Tienes a personas como Joe Biden llevándonos somnolientamente hacia un conflicto nuclear. Donald Trump nos está llevando en un enfoque totalmente diferente, y lo necesitamos. Necesitamos que prevalezcan las cabezas más frías. Y sobre este tema de Rusia y Ucrania, Laura, quiero decir, miren, la estrategia de la administración Biden era literalmente llenar de armas a los ucranianos, permitir que los rusos y los ucranianos se desgasten y esperar que de alguna manera apareciera un acuerdo de la nada. Donald Trump está empleando una diplomacia dura y reclutando a toda su administración para averiguar qué quieren los ucranianos, qué necesitan, qué quieren los rusos, qué necesitan, porque la guerra es estúpida. Nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente. Y que continúe no es del interés de nadie. Al final de estos 4 años, este mandato en el cargo, este último mandato con el presidente Trump, ¿cómo ves nuestra relación con Europa? ¿Tenemos más en común con ellos o estamos más bien retrocediendo y ocupándonos de nuestros asuntos en casa? Así que, Laura, realmente creo que tenemos mucho en común con Europa. Y yo no lo soy. Sabes, sí, los europeos a veces me molestan y sí, no estoy de acuerdo con ellos en ciertos temas, pero tenemos que recordar que esa es la cuna de la civilización occidental. Toda la idea de la civilización cristiana que llevó a la fundación de los Estados Unidos de América se formó en Europa. Los lazos culturales, los lazos religiosos, estas cosas van a durar más allá de los desacuerdos políticos. Pero creo que Europa, y francamente, habría dicho esto sobre América hace un año, pero Europa está en riesgo, creo, de participar en un suicidio civilizacional. No pueden o no quieren que muchos países controlen sus fronteras. Los ves comenzando a resistirse a eso. Y bien, eso es algo bueno. Los ves comenzando a limitar la libertad de expresión de sus propios ciudadanos, incluso cuando esos ciudadanos están protestando contra cosas como la invasión de la frontera, que llevó a Donald Trump y a varios líderes europeos a ser elegidos. Así que mira, quiero que Europa prospere. Quiero que sean un aliado importante. Parte de eso va a hacer que Europa respete a su propia gente, respete su propia soberanía, y América no puede hacer ese trabajo por ellos. Si tienes un país como Alemania, donde entran otros pocos millones de inmigrantes de países que son totalmente culturalmente incompatibles con Alemania, entonces no importa lo que yo piense sobre Europa, Alemania se habrá autodestruido. Y espero que no hagan eso, porque amo a Alemania y quiero que Alemania prospere. Bueno, creo que de nuevo los demócratas te están señalando, tú realmente te están atacando. Estás avivando una división entre Europa y los Estados Unidos y eso no va a ser fácil de reparar. Y el antiamericanismo está aumentando en lugares como Canadá y en Europa. Aranceles y otro tipo de arrogancia fue la palabra que escuché usar. Creo que los amigos deben tener conversaciones sinceras mutuas. Y la verdad es que cuando miramos a Europa, vemos una gran civilización, claramente un gran aliado de los Estados Unidos, pero también vemos problemas con la libertad de expresión, preocupantes. Y vemos que están haciendo algunas cosas en las fronteras que no solo son malas para sus propios países, sino que finalmente son malas para nosotros. ¿Cuántas de quienes entran sin control y sin verificación en Europa llegan a los Estados Unidos de América? Creo que los amigos pueden tener conversaciones honestas entre ellos.
Hemos escuchado los informes más perturbadores y preocupantes sobre lo que les está sucediendo a los cristianos y a otras minorías en Siria. La masacre de mujeres, niños, hombres, dada la caída del régimen de Assad y lo que siguió. ¿Qué puede hacer, si es que puede hacer algo, la administración, dado lo horrible? Parece una masacre realmente horrible. Se ve realmente mal, Laura, y estamos tratando de averiguar qué tan grave es, si se trata de un incidente aislado online o si estamos hablando de un genocidio masivo. Sabemos, Laura, lamentablemente, cuando América alienta a estos radicales islámicos, a estos rebeldes islámicos, como los llama medios, a tomar. Cuando se toma el control de un país, muy a menudo son las minorías religiosas, especialmente los cristianos, las que son destruidas. Y no queremos ver otra comunidad cristiana borrada de la faz de la tierra. Ya estamos hablando con nuestros aliados. Ya estamos haciendo cosas en privado para tratar de alentarlos a proteger a las minorías cristianas, los drusos y demás que están allá. Pero es realmente escandaloso. Y tenemos que recordar esto, como dijo Donald Trump en 2013, que muy a menudo, cuando los medios de comunicación convencionales apoyan a estos grupos rebeldes, son personas que quieren estrellar aviones contra nuestros edificios. Tenemos que recordar con quién estamos tratando y necesitamos asegurarnos de proteger algunas de estas comunidades históricas. Porque mira, sabes, cualesquiera que sean tus opiniones sobre la guerra de Irak, la consecuencia de nuestra invasión de Irak es que destruimos una de las grandes comunidades cristianas históricas en el mundo. No queremos permitir que eso vuelva a suceder. Ciertamente no vamos a enviar tropas a Siria, pero hay muchas cosas que podemos hacer diplomática y económica para proteger a esos grupos. Cuando estuviste en la reunión con Zelensky, con el presidente, está bien, fue como si todos se llevaran bien y así. He visto a muchos vicepresidentes y presidentes antes en esas reuniones, reuniones de alto riesgo, pero todos están en la sala. Y no he visto a menudo a un vicepresidente interrumpir como lo hiciste tú, porque a algunos presidentes les molestaría eso. El presidente Trump no se molestó por eso. Y esto ha sucedido. Eso es algo bueno. Esto ha sucedido algunas otras veces también. Entonces mi pregunta es, ¿era eso una especie de juego de buen policía, mal policía que estabas haciendo? ¿Estaba planeado? ¿Y él expresó alguna molestia específica después de que tú interviniste? No, ciertamente no estaba planeado. Y lo que pasó es que el mismo reportero había hecho 2 preguntas. Pensé que eran injustos. Así que ese mismo reportero hizo una tercera pregunta. El presidente respondió, y yo solo dije, señor, ¿le importa si también respondo a esa pregunta? Y a veces, si te das cuenta, él me llama en estas conferencias de prensa. Así que siempre tienes que estar alerta con el presidente Trump en la sala. Pero solo quería responder la pregunta. Y luego, por supuesto, algo que dije en mi respuesta causó la explosión. ¿Sabes? Zelensky se frustró con eso y luego todo siguió a partir de ahí. ¿Sabes? El presidente, lo que trato de hacer es, obviamente, él es el presidente, yo soy el vicepresidente. Trato de ser respetuoso. Pero también reconozco que a veces el presidente quiere que yo diga cosas. Y por supuesto, si creo que hay algo útil que puedo decir y creo que va a ser deferente hacia el presidente, me meteré y ofreceré mis pensamientos. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.